Emprendedores, bienvenidos a nuestra clase. Yo soy tu coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema llamado Cruzadas. Te pido por favor que me prestes mucha atención y me acompañes a desarrollar este tema. Empecemos con el concepto. Las cruzadas fueron campañas militares emprendidas por la Iglesia Católica, es decir, desde el mundo cristiano, desde Europa, contra un pueblo llamado los turcos selyúcidas, que practicaban la fe del Islam, es decir, que eran musulmanes. Por lo tanto, podríamos decir en palabras resumidas que las cruzadas son guerras entre el mundo cristiano y entre el mundo musulmán. Aquí yo te presento un mapa con la intención que veas los colores verdes, sobre todo los colores verdes que están en territorios más extensos. Podemos ver que lo que dice Imperio Bizantino ha conquistado gran parte del sur de Europa, ha conquistado también el Oriente Próximo o el cercano Oriente, y por último también ha conquistado todo el norte de África. Eso fue el Imperio Bizantino por muchos siglos, pero ocurre que a partir del siglo VII los árabes, con una nueva fe, con el Islam, comenzarán a conquistar muchos territorios, y a este Imperio Bizantino comenzará por quitarle muchos territorios de lo que hoy conocemos como Tierra Santa. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Primero, los territorios cristianos, que por mucho tiempo habían sido parte del Imperio Bizantino, ahora van a comenzar a ser invadidos por los musulmanes a partir del año 630 en adelante. Por lo tanto, la Iglesia Católica siente la necesidad de detener esta expansión, que es muy rápida. En menos de 50 años, todo lo que vemos ahí en el mapa, como el norte del África, todo lo que vemos que dice Reino Visigodo, y gran parte de lo que dice Imperio Persa Sasánida, y también gran parte de lo que dice Imperio Bizantino, ha sido conquistado por los árabes. Por lo tanto, la Iglesia Católica buscará recuperar ese cercano oriente, porque es allí donde está Tierra Santa, es decir, la tierra en donde Jesús vivió y predicó en su momento, aprovechando una pequeña crisis interna que tienen los musulmanes. ¿De qué periodo estamos hablando? ¿En qué periodo ocurren estas cruzadas de las que vamos a hablar a continuación? Entre los años 1095, es decir, terminando el siglo XI, hasta 1292, es decir, terminando el siglo XIII. Como podemos ver, son prácticamente 200 años en donde ambos mundos, ambas formas de comprender el mundo, tanto desde el lado cristiano como desde el lado musulmán, entrarán en constantes guerras. Aquí te presento otro mapa, y ahora este ya es el mundo que acaban de conquistar los turcos selyúcidas. Todo lo que vemos ahí en un verde claro es territorio turco selyúcida, precisamente, que es el pueblo contra el que se va a enfrentar la Iglesia Católica. Y como podrás observar, casi todo lo que decía en el anterior mapa Imperio Bizantino ahora está de color verde claro, es decir, pertenece al Imperio selyúcida, a los turcos selyúcidas. Muy bien, entonces contra este imperio es que se enfrentará la Iglesia Católica, y te doy un dato antes de seguir continuando. Oriente Próximo, después de la invasión de los turcos selyúcidas, se va a convertir en un territorio muy áspero, muy inseguro para los peregrinos. Recuerda tú que como en Oriente Próximo, en lo que hoy se llama Palestina, Israel, etc., allí vivió Jesucristo y ahí predicó su palabra, es que muchos peregrinos, muchos caminantes van en busca de esta tierra desde Europa. Pero como eso fue por cientos de años parte del Imperio Bizantino, no tuvieron problemas. En cambio, ahora que están los turcos selyúcidas, cada vez sienten mayor temor, sienten que hay una amenaza contra ellos y que no pueden llegar tranquilamente a las tierras santas, llamadas así por los católicos. Ya que estamos hablando de cruzadas, y seguramente tú ya te has dado cuenta, hablemos quiénes eran los cruzados. Y aquí te digo, los cruzados eran aquellas personas que usaban como distintivo una cruz roja en el pecho. No necesariamente eran militares, sino que era toda aquella persona que se ponía un uniforme y lucía una cruz roja en el pecho e iba a pelear contra los musulmanes. En su mayoría eran militares, sí, pero no necesariamente. Hubo muchas personas que simplemente por su fe, arrastradas por su fe,
dejaron las actividades que practicaban antes y entraron a la guerra. Otro dato, no todo cruzado pertenece a algún tipo de orden religiosa. En esta época se van a poner de moda las famosas órdenes religiosas que van a tratar de cuidar o de brindar servicios a los peregrinos que quieren ir desde Europa hacia Tierra Santa. Por ejemplo, nacerá la famosa Orden del Temple, posiblemente sea la más conocida, también llamada los Templarios. ¿Ellos qué cosa hacen? Ellos resguardan los sitios sagrados, es decir, los templos, precisamente. Aquí tenemos una foto referencial de ellos, como pueden darse cuenta, a la vez que son sacerdotes, a la vez que son monjes, son también soldados militares. Tenemos también la orden teutónica, constituida principalmente por señores alemanes, llamados los teutones, y ellos lo que hacen es resguardar los caminos por donde transitan los peregrinos. Otra fue la orden hospitalaria, o también llamados los hospitalarios, que lo que hacen es brindar hospedaje y también brindar algún tipo de servicio médico a los peregrinos que lo necesiten una vez que han llegado a su destino. Entonces, acuérdense sobre todo de los templarios, que son los más conocidos y los que fueron los más importantes porque van a participar en todas las cruzadas que veremos a continuación. Hablemos de las causas. ¿Qué cosa va a hacer que estalle esta guerra por por casi 200 años entre el mundo cristiano y el mundo musulmán? En el aspecto religioso podemos ver que hay un interés por recuperar el Santo Sepulcro, es decir, el lugar donde Jesucristo supuestamente habría sido enterrado para luego ascender a los cielos, según lo creen los cristianos. El anhelo de muchas personas por, una vez de lograr reconquistar Tierra Santa, acceder directamente al paraíso. Y por último, cómo no, extender la fe cristiana, que no se quede la fe cristiana en Europa, que siga expandiéndose por el mundo. Aquí tenemos algunas fotos actuales de lo que es el Santo Sepulcro, que es un sitio turístico además. A nivel político, el Papa, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, intenta fortalecer su poder frente a los monarcas, es decir, frente a los reyes. El Papa tiene la intención de estar por encima de la palabra de cualquier rey europeo. A su vez, los reyes sienten que necesitan recuperar prestigio ¿ante quiénes? Ante los famosos señores y señoras feudales, que durante la Edad Media, como ya lo hemos dicho en nuestras clases anteriores, van a tener mucho poder. Muchas veces van a tener tanto poder como un rey. Justamente por eso es que los monarcas, o sea los reyes, necesitan recuperar prestigio delante de ellos. Aquí te muestro la imagen del Papa Urbano II, no te olvides de él porque en un minuto va a volver a ser muy importante en nuestra clase. Causas a nivel económico. El interés de muchos señores feudales, incluyendo obviamente también algunos reyes, por tener nuevas tierras, así como el interés de muchos comerciantes, sobre todo italianos, para comenzar a buscar nuevas rutas comerciales por donde intercambiar productos y de esa manera volverse más ricos. Tenemos una foto aquí, ¿verdad? El interés de que los barcos comiencen a encontrar rutas marítimas para poder transportar la diversidad de productos que se necesitaban entre Asia y Europa. Y a nivel social, la oportunidad de muchas personas, y en este punto sí hablamos de todos, podemos estar hablando de un señor feudal como de un siervo de la gleba, la oportunidad de lograr libertad y o riquezas alentadas por la fe. Se sabía que en Europa, ya que estamos viviendo en la etapa del feudalismo, en la etapa de la Edad Media, si tú nacías siervo, normalmente ibas a morir siendo siervo. Si tú nacías artesano, ibas a morir siendo artesano, y lo más terrible era que tu descendencia también iba a vivir tu misma vida. En cambio, las cruzadas se van a convertir en una oportunidad para aquellas personas que se han dedicado por décadas y décadas solamente a un tipo de actividad, ahora puedan, en el mejor de los casos, conseguir riqueza o conseguir mayores libertades. Antecedentes. En el año 1895 se va a dar el Concilio de Clermont. ¿Y qué es el Concilio de Clermont? Es una reunión en donde el Papa Urbano II va a convocar, va a llamar a los señores feudales más importantes de toda Europa occidental para que entre ellos, es decir, entre los señores feudales de la Alemania, en ese momento llamado Germania, de Francia, de Inglaterra,
de la Italia, etcétera, de Hungría, de todos esos países y de todos esos reinos europeos, sumen sus fuerzas para luchar juntos y recuperar Tierra Santa. Decía el Papa, arrebatada por los sarracenos. Así se le conocía a los turcos selyúcidas, como sarracenos. Y se cuenta que el Papa dio el grito de Deus vult, que significa Dios así lo quiere. Dato: a partir de ahora vamos a hablar de las siguientes 8 cruzadas. Las 4 primeras son llamadas o son conocidas como las cruzadas mayores, y luego las 4 últimas, las cruzadas menores. Estos nombres responden a la visión cristiana de esta guerra. Las 4 primeras son llamadas cruzadas mayores porque son aquellas cruzadas en donde los cristianos todavía pueden enfrentarse de igual a igual a los musulmanes, mientras que ya en las 4 finales son derrotas consecutivas de parte de los cristianos. Por lo tanto, diríamos que el resultado de las cruzadas es una victoria del mundo musulmán. Empecemos a ver cada una de ellas. Cruzadas mayores. Primera cruzada. Hubo 2 etapas en esta primera cruzada. La primera es llamada la Cruzada de los Pobres, en donde al mismo momento, al instante que el Papa Urbano II convoca a la guerra, un monje llamado Pedro el Ermitaño va a comenzar a predicar que quien quiera sumarse ganará el paraíso celestial. Obviamente, acto seguido, muchos campesinos, sobre todo los más pobres, comenzarán a enrolarse y a formar grandes cantidades de gente que se dirigen hacia Oriente Próximo. El resultado va a ser prácticamente un chiste, un paseo para los llamados sarracenos, para los turcos selyúcidas, porque los cristianos terminarán masacrados, porque obviamente no eran militares, no tenían la preparación militar ni sabían el manejo de las armas necesaria para poder enfrentarse al imperio selyúcida. Esta también es conocida como la Cruzada de los Pobres y fue hecha en 1095. Luego viene la segunda etapa, que se llama la Cruzada de los Caballeros, pero seguimos en la primera cruzada. Esta va entre el año 1096 a 1099. Como pueden observar, estamos terminando prácticamente el siglo XI. El líder de esta segunda etapa de la primera cruzada es el señor Godofredo de Bouillon, duque de Lorena. Los hechos que ocurren aquí es que un verdadero ejército, ahora sí constituido por soldados, se enfrentan al sultán Kerbogá y los cristianos recuperan Jerusalén. De esta manera, recuperando Jerusalén, se forma en territorios de Oriente Próximo, se forman reinos cristianos, nacen reinos cristianos, nace el reino de Nicea, nace el reino de Antioquía, nace el reino de Edesa y nace el reino de Trípoli. Los resultados, como podemos observar, fueron una victoria cristiana. Aquí tenemos en color lila, morado, azul y verde los nuevos reinos cristianos que se le han quitado al imperio turco selyúcida. Han nacido nuevos territorios cristianos en Oriente Próximo. Segunda cruzada. 50 años después, o 40 y tantos años después de la primera cruzada, el Papa Eugenio III va a convocar a una segunda lucha. Ahí se van a apuntar sobre todo Luis VII, rey de Francia, y Conrado III, rey de Germania, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germano, básicamente de lo que hoy llamaríamos la suma de Alemania más Austria. ¿Qué hechos ocurren aquí? Se origina debido a que el reino de Edesa, uno de esos reinos cristianos que se había formado luego de la primera victoria cristiana, cae en manos de un nuevo sultán que se llama Senghí. Los resultados son derrota cristiana, es decir, los turcos selyúcidas comienzan poco a poco a recuperar territorio que había sido arrebatado. Tercera cruzada. Aquí, durante los próximos 40 años, es decir, entre 1148 a 1189, los turcos selyúcidas habían ido avanzando hasta que llegan a reconquistar Jerusalén. Y esto provoca que empiece la tercera cruzada, llamada la de los Reyes, que va a durar entre 1189 y 1192. La convoca el Papa Gregorio VIII, y sobre todo los líderes de esta cruzada son Ricardo I, apodado Corazón de León, rey de Inglaterra; Federico I, apodado Barbarroja, rey del Sacro Imperio Romano Germánico o de Alemania; y Felipe II,
el Augusto, rey de Francia. Estos tres reyes se apuntan a la guerra, por eso es que la cruzada es apodada la de los reyes, y ellos lo que quieren es recuperar Jerusalén. Pero al no poder hacerlo, porque se encuentran cara a cara con un sultán sumamente fuerte, pero además sumamente ingenioso, un gran artífice de la estrategia militar, un gran señor llamado Salah ad-Din o apodado Saladino, va a hacer que los cristianos, por más que intenten y reintenten, no puedan recuperar Jerusalén. Por eso es que los resultados son un pacto entre ambos bandos. Sobre todo, las conversaciones las van a llevar entre Ricardo I y Saladino. ¿Qué cosa consigue Ricardo I para los cristianos? Consigue un permiso para que lleguen los peregrinos y algunos comerciantes a Jerusalén, pero Jerusalén quedará en manos de los turcos selyúcidas. Aquí tenemos una representación de Saladino en la película Ricardo Corazón de León, precisamente. Está en YouTube, si no me equivoco. Es de fácil acceso. Pero Saladino se convertirá en el personaje central de la Tercera Cruzada. Hablemos ahora de la siguiente y la última de las cruzadas mayores, Cuarta Cruzada. Es conocida como la falsa cruzada por dos motivos. Primero, porque aquí esta cruzada no está alentada por conceptos religiosos, sino que está alentada sencillamente por conceptos económicos. Lo que se quiere es recuperar riquezas materiales para Europa, y la otra razón es que los ejércitos italianos no van a invadir territorio musulmán, van a invadir territorio cristiano, es decir, van a entrar a lo que quedaba del Imperio Bizantino. Es básicamente una intromisión de los italianos sobre territorio bizantino. Por eso es llamado la falsa cruzada. Va desde el año 1202 a 1204, la convoca el Papa Inocencio III. Los líderes, quienes van a poner el dinero para esta cruzada, son los mercaderes de Venecia, y los hechos son los siguientes. Los venecianos toman Constantinopla, es decir, la capital del Imperio Bizantino, para consolidar el poder comercial, y fundan allí, sobre lo que fue el Imperio Bizantino, van a fundar por un corto tiempo el Imperio Latino, al mando de Balduino de Francia. Mientras todo esto está ocurriendo en el Imperio Bizantino, en la propia Europa van a ocurrir dos cruzadas muy curiosas. La primera se llama la cruzada contra los cátaros, que va a ser en el año 1209 y se va a extender hasta el año 1212. ¿Quiénes son los cátaros? Era un grupo cristiano, pero fueron llamados herejes porque no tenían las mismas ideas que los católicos. Ellos creían que básicamente todo en la tierra era obra del demonio, y por lo tanto la única liberación y la única purificación del alma era morir. Y esto significaba básicamente que ni el Papa ni ningún otro ser humano tenía la autoridad moral para imponer cualquier tipo de regla o de norma. Así que esto no le gustaba a la Iglesia Católica, y se emprende dentro del territorio francés una cruzada contra este grupo hereje llamado los cátaros. Y también va a ocurrir en el año 1212 la llamada Cruzada de los Niños, en donde otro sacerdote va a convocar a muchos niños y adolescentes con la esperanza de que la inocencia de estas personitas lleve a que los turcos selyúcidas, a que los musulmanes pongan fin a estas guerras. Lamentablemente ni siquiera hubo oportunidad de que los niños lleguen a Tierra Santa, porque en el camino muchos murieron, otros se extraviaron, y otros, llegando a los puertos italianos, fueron destinados a ser esclavos en muchos puntos africanos, asiáticos y de la propia Europa. Así que la Cruzada de los Niños nunca llegó a realizarse como tal. Allí terminan las cruzadas mayores y empezamos rápidamente con las cruzadas menores, que son derrotas seguidas por parte de los cristianos. Quinta Cruzada. Entre el año 1218 a 1221 la convoca el Papa Honorio III. Los líderes son Andrés II de Hungría, Leopoldo VI de Austria. Los hechos era que el objetivo era recuperar o reconquistar Egipto, que por muchos siglos fue parte del Imperio Bizantino, pero obviamente no lo van a conseguir. Por eso es que ponemos aquí resultados. Victoria en un inicio, se logra reconquistar Egipto, pero pocos años después los cristianos son totalmente derrotados y humillados. Sexta Cruzada, llamada la Cruzada Diplomática, en donde Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, o de Alemania, va a intentar no luchar, sino va a intentar
acceder por medio de la conversación y del convencimiento a un nuevo acuerdo con los musulmanes, pero lamentablemente esto no va a dar resultado, ya que el nuevo sultán Malek el Kumel no va a dar su brazo a torcer. Así que esto podría considerarse o una nueva derrota o simplemente un fracaso de la intención que tuvo Federico II de Alemania. Aquí tenemos una foto en donde podemos ver a los cruzados llegando a Tierra Santa, pero sin el ánimo de pelea, ¿no? Con el ánimo tranquilo de buscar algún tipo de consenso. Séptima Cruzada, 1249, es convocada por Inocencio IV, siempre con la intención de recuperar territorios que alguna vez fueron parte del Imperio Bizantino. El líder aquí es Luis IX de Francia, rey de Francia, conocido como San Luis. Así que si tú en algún momento has visto una estampita o has visto que alguien le rece a San Luis, bueno, pues fue este rey francés, Luis IX. Hechos, el objetivo era reconquistar Jerusalén, como no, pero Luis IX fue capturado, así que de esa manera la derrota fue casi instantánea. Y la octava y última cruzada, que se desarrolla entre los años 1270 a 1271, tiene que ver con que el hermano de Luis IX, Carlos de Anjou, pretende él también probar sus capacidades militares y recuperar territorios que alguna vez fueron cristianos, pero tenía una idea. Él lo que quería, como vemos en el mapita, era dirigirse primero al norte de África y desde ahí comenzar a recuperar territorios. Pero lamentablemente en el intento Luis IX de Francia, es decir, San Luis, muere y por lo tanto este Carlos de Anjou queda completamente desabastecido. Es así como él va a fracasar en su intento, pero curiosamente él como persona sí llega a tener acuerdos con los musulmanes, así que podríamos decir que es una victoria personal de Carlos de Anjou, hermano del rey de Francia, pero es una derrota más para el mundo cristiano. Este Carlos de Anjou va a pretender una última batalla en el año 1292, que es lo que vemos aquí, terminando ya nuestra clase. La última batalla de todo este ciclo llamado Cruzadas va a ser la batalla de San Juan de Acre, en donde el último territorio cristiano que quedaba en Oriente Próximo, en Tierra Santa, va a ser por fin conquistado por los musulmanes y de esta manera tenemos las siguientes consecuencias. Primero, luego de estos 2 siglos en que el mundo musulmán y el mundo cristiano a la mala, pero se han entrelazado, se han relacionado, tenemos que la economía comercial se reactiva entre Occidente y Oriente. Esto favorece a muchas ciudades y, ojo con esto, a muchos puertos, es decir, favorece sobre todo a países como Italia. Y eso vamos a ver que siglos después va a traer consecuencias, sobre todo con el Renacimiento. De momento, quedémonos con esto. Luego, el abandono progresivo del campo, es decir, nuevamente las ciudades comienzan a tener importancia más que el mundo rural. Y obviamente con esto el feudalismo comenzará a debilitarse poco a poco. Por eso decimos aquí, se debilita el poder feudal y renace el poder real, es decir, el poder de los reyes. Y como no, estamos viviendo ya las últimas décadas del Imperio Bizantino, que poco a poco veremos que serán conquistados por un pueblo que se llama los turcos otomanos. Pero ten en cuenta, acá te lo digo en el dato que está en color lila, que los turcos otomanos salen del pueblo turco selyúcida, porque otomano responde al nombre del líder que crea este nuevo clan. Este señor se llamó Otman, este turco se llamó Otman, y los que lo seguían a él obviamente se autodenominaron otomanos. Son estos turcos otomanos, que son los mismos que los turcos selyúcidas, que en el año 1453 terminarán conquistando el Imperio Bizantino completamente, y es allí también donde oficialmente termina la Edad Media. Ahí tenemos la imagen de un turco que puede ser selyúcida o puede ser otomano, pero te lo pongo ahí porque quiero que tengas en cuenta que fueron ellos los vencedores de las cruzadas. De esta manera, chicos, chicas, espero que hayamos podido comprender un poco mejor el tema y los espero en nuestra siguiente clase. Muchas gracias.